Buenas tardes, hermanos. Espero, como siempre, que os encontréis bien y que estéis creciendo en la gracia del Señor y conociéndole cada día más y asemejándonos, me incluyo yo también, cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta tarde con el capítulo 7 de la serie sobre el cristiano y la ley. Y si os acordáis, la semana pasada dije que hoy hablaríamos sobre fiestas y sobre qué principios espirituales encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para regir, o para decidir, mejor dicho, qué fiestas queremos celebrar, qué fiestas no queremos celebrar, qué fiestas debemos celebrar o qué fiestas no debemos celebrar. Y por supuesto, los principios espirituales pues se van a referir a cualquier fiesta o celebración en la que nosotros podamos pensar. Como nuestro deseo siempre es hacer las cosas honradamente delante de Dios y deseando que Dios nos ilumine y nos diga si andamos bien o andamos mal, pues por eso vamos a la Biblia a ver estos principios, porque es importante que los sepamos. Como dije la semana pasada, no es cuestión de celebrar cualquier cosa sin pensarlo, sin meditarlo o incluso orar por ello. No vale todo. La Biblia nunca nos da esa licencia de decir todo es bueno, todo vale. Por tanto, voy a comenzar con una oración y después entramos en materia. Eterno Dios, nuestro Padre, ahora que nos asomamos a este tema, que es tan controversial en estos tiempos, en grupos de personas que incluso se llaman cristianos, el celebrar, no celebrar, guardar, no guardar, días, no días. Y Señor, queremos saber qué es lo correcto delante de ti. Queremos que tu Espíritu Santo, el cual tú has puesto dentro de nosotros, nos ilumine, nos haga entender y nos haga ser sabios. No como excusa para celebrar lo que nosotros queremos, sino para, con el entendimiento y con la conciencia libre, celebrar o no celebrar, pero hacerlo siempre hacia ti. Gracias por este tiempo que tenemos juntos, en el nombre de Cristo. Amén. La primera cosa que quiero mencionar es sobre hablando de guardar fiestas, sobre guardar o no guardar el sábado. El sábado tiene en los judaizantes o en los cristianos mesiánicos que se sujetan a la ley, tiene una centralidad muy muy importante y muy grande. Y cuando lees lo que han escrito o escuchas predicaciones o ves algún vídeo que han hecho, siempre el sábado o el Shabbat para ellos tiene una gran importancia, muy 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 importante ese día para ellos. Entonces quiero comenzar respondiendo si debemos o no debemos guardar el sábado como hicieron en su día los judíos estando bajo la ley. Esa es la primera fiesta entre comillas, de la que quiero hablar. Mirad, en el Nuevo Testamento no tenemos evidencias de que los cristianos primitivos guardaran el sábado. No hay ni siquiera ninguna pista de que los primeros creyentes guardaran el sábado. Por supuesto, si vamos a la historia de la Iglesia, en 2000 años, y por supuesto tenemos en el año 300 y algo la corrupción de la Iglesia, cuando empieza a ser con Constantino ya una iglesia más grande, y luego la Iglesia Católica, luego grupos y toda la historia de la Iglesia. Pero los creyentes nunca han guardado el sábado, ¿de acuerdo? Ni comenzando en la iglesia primitiva que encontramos en el Nuevo Testamento. En cambio, sí tenemos una gran evidencia de que guardaban el domingo, de que ellos se reunían y que para ellos el día de reposo, si queréis llamarlo así, o el día especial, o el día santo, o el día apartado, era el domingo. Por ejemplo, tenemos la resurrección la resurrección de Cristo fue en domingo. Esto lo sabemos y lo ha sabido la historia o la Iglesia desde siempre. Y hay algunos que quieren decir que eso realmente no era un domingo, es que era una fiesta
que cada X tiempo se daba y eso realmente era un sábado, no un domingo. Y quieren darle unas vueltas que no se le puede dar. O sea, los primeros creyentes dentro de la iglesia eran judíos. Los que escribieron el Nuevo Testamento, la gran mayoría de ellos eran judíos. No iban a saber ellos que habían practicado siempre el guardar el sábado. No iban a saber ellos si era un sábado o era un domingo. Y está clarísimo, Juan 20, lo miramos. Pero está clarísimo que capítulo 20 de Juan nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Por qué no había ido el sábado? Porque el sábado era día de reposo y no se podía hacer eso. Por lo tanto, fue el domingo. Y había resucitado Cristo. Por tanto, los judíos, sabiendo qué día es sábado y qué día es domingo, dicen fue domingo, el primer día de la semana. Aparece a sus discípulos, ¿cuándo? En Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, cierra la coma, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cristo resucita el día domingo y ese mismo día domingo se aparece a estos discípulos. Tenemos, por ejemplo, Pentecostés. Pentecostés, aun siendo una fiesta judía, se celebraba en domingo. Fijaos qué curioso. El Pentecostés, por supuesto, lo tenemos en el capítulo 2 de Hechos. Y fijaos cómo dice Hechos 2, que nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés estaban juntos. ¿Qué día era? Claro, nosotros diríamos, pues si normalmente el día de reposo era el día importante para los judíos, Pentecostés sería domingo, ¿no? Perdón, sería sábado. Esto es lo que en un principio pensaríamos. Pero cuando vamos al Levítico, nos va a aclarar una cosa. Levítico 23, sí, Levítico 23. Fijaos versículos 15 y 16 de Levítico 23. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Pues si el día de reposo es sábado, el día siguiente del día de reposo es domingo. Por tanto, cuando se habían cumplido 49 días, al 50, que era domingo, se celebraba Pentecostés. Por tanto, la venida del Espíritu Santo es un domingo. Fijaos que la venida del Espíritu Santo, de una forma general, ya había venido sobre otros en el pasado, pero la bajada del Espíritu Santo para toda la Iglesia, ese día tan glorioso para todos los creyentes de toda era y de todo lugar, ese día tan glorioso era domingo, no era sábado. Primera a los Corintios 16:2. No les estoy diciendo todos los textos, hay más textos que nos dicen que estaban reunidos domingo, pero primera a los Corintios 16:2. Este es Pablo dando instrucciones en 1 Corintios capítulo 16. Dice, esto hablando de una ofrenda que tenía que recogerse o querían recoger para los de Jerusalén. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué tenían que separar aparte algo para la ofrenda el primer día de la semana? Pues
Pues porque era cuando se reunían, porque era cuando estaban juntos. Y cuando estaban juntos, cada uno de lo que Dios le había prosperado, daba para una ofrenda para los que lo necesitaban, que en este caso eran los hermanos de Jerusalén. Por tanto, la iglesia se reunía el domingo. El domingo llega a ser nombrado por los creyentes, por los cristianos, el día del Señor. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Por supuesto, ¿a quién tenemos aquí? Vamos a Juan, que nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día del Señor. Ahora, alguno dirá, esto es sábado, pero claro, sería incongruente e inconsistente también que quedara tan claro que se reunían domingo y que ahora él diga que era el día del Señor, que era un sábado. Sabemos que así los cristianos llamaron al domingo, el día del Señor. En la ley, el día de reposo, el sábado, era el día que apartaban para Dios. Pero llegados del Nuevo Testamento, la evidencia muy clara que eso era el domingo. El día del Señor era el domingo. No solamente tenemos una evidencia interna, una evidencia de la propia palabra. Fijaos que también hay evidencia externa. Tenemos escritos muy, muy antiguos. Fijaos, la epístola de Bernabé. Todos los que voy a citar aquí no son escritos canónicos, no están en la Biblia, y no tienen por qué estarlo, pero son cartas que se conservan de aquel siglo. Fijaos, tan temprano como Bernabé escribiendo su epístola, la epístola de Bernabé, entre el año 96 y 98, y menciona que los cristianos se reúnen el domingo. La Didaché, o Didaché, que esto es yo seguro que lo he mencionado antes, pero la Didaché es como un manual de cómo hacer las cosas en la iglesia. Y se hizo muy pronto, fijaos, entre el 65 y el 80, es un manual que se extendería entre las iglesias de cómo celebrar ciertas cosas, de cómo hay que tratar ciertos casos, de todos casos muy prácticos. Os pongo un ejemplo. Podéis leer la Didaché, porque lo podéis descargar de cualquier sitio de internet. Está. Pero, por ejemplo, uno de los casos que decía es: si a la iglesia llega alguien siendo maestro, siendo profeta, siendo cualquier clase de predicador enorme, y él dice, hay que levantar una ofrenda de dinero. Él va, dice que hay que levantar la ofrenda de dinero, todos los hermanos dicen, sí, amén, hay que levantar una ofrenda de dinero. Dice la Didaché, si ese hombre participa de ese dinero, es un falso profeta. Y es un hombre que está movido por el dinero. Por lo tanto, es un falso profeta. Y cosas tan prácticas como esta encontramos en la Didaché. Pero en la Didaché nos dice que se reunían el domingo. Y llama el domingo el día del Señor. Lo podéis buscar si queréis. Ignacio de Antioquía, en el 107 después de Cristo, menciona que la iglesia se reúne el domingo. Justino Mártir, él vivió entre el 100 y el 165, en sus escritos dice que la iglesia se reunía el domingo. Tertuliano, en el 160 después de Cristo, menciona que la iglesia se reunía el domingo. Cipriano de Cartago, en el año 200 después de Cristo, menciona que la iglesia se reúne el domingo. Por tanto, vemos que los cristianos se reunían el domingo. Evidencia interna, evidencia externa. Ahora, he comenzado diciendo que los creyentes tenían que los que quieren judaizar o seguir con la ley de los judíos, ellos le dan una importancia enorme al sábado. Y es curioso que tenemos una teoría del silencio, se llama esto. El Nuevo Testamento no habla nunca de guardar el sábado, siendo lo importante que es para los judíos, para los judaizantes, el sábado. Tanto que todo su culto se centra alrededor del sábado. La Biblia, el Nuevo Testamento, no habla de guardar el sábado nunca. Y si es algo tan importante, ¿por qué no lo menciona? ¿Por qué no da ni siquiera una pista de lo importante que es? En cambio, tenemos la ley de la libertad y la libertad de comer o no comer, participar o no participar de fiestas, en 4 o 5 sitios del Nuevo Testamento, clarísimo. Pero del sábado no habla. Algunos dicen, bueno, es que es tan claro que se reunían sábado que no hacía falta decirlo.
Pero esto no tiene mucho sentido, porque cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento habla desde las cosas más básicas del cristianismo hasta las cosas más profundas. Por tanto, ¿por qué no mencionar el sábado? Algunos que también quieren respetar y creen que hay que guardar el sábado, dicen, Cristo guardó el sábado. Pues claro que Cristo guardó el sábado. Si Cristo tenía que estar en la ley y tenía que cumplir la ley para que la propia ley le declarara santo, le declarara perfecto. Por lo tanto, él tenía como judío que participar de la ley, cumplirla, y tenía que ir a la sinagoga el sábado. Por esta misma regla de 3, habría que circuncidarse, porque Cristo estaba circuncidado. Pablo iba a la sinagoga, dicen los que quieren guardar el sábado. Es que Pablo, cuando iba a un sitio, a cada ciudad, iba a la sinagoga. Claro, pero iba a la sinagoga ¿por qué? Iba a la sinagoga porque era donde tenía a todos los judíos, que él iba primeramente a los judíos. Es el sitio donde los tenía a todos juntos y ahí les hablaba de Cristo. Él no iba para participar del Shabbat. Él iba para predicar de Cristo. Yo creo que queda muy claro, evidencia interna, evidencia externa, el silencio que hay respecto a seguir guardando el sábado, yo creo que es muy claro, hablándonos que no tenemos la obligación de guardar el sábado. Si alguien quisiera guardar el sábado, pues como si quiere guardar el viernes. O lo que ha hecho la Iglesia es ese día santo apartado, llevarlo al domingo. Y apartar y santificar el día domingo en vez del sábado. Por tanto, no hay, por supuesto, obligación de guardar el sábado. Yo creo, y por supuesto en ninguna otra fiesta de la ley. Para los judaizantes es muy importante el sábado, es muy central, y ellos también dicen que hay que respetar las otras fiestas, el Purim, Hanukkah, todas estas cosas dicen también que hay que respetarlas. Pues no estamos obligados ni a respetar el sábado, ni a guardar el sábado, ni estamos obligados a guardar el Hanukkah, el Purim, ni ninguna otra de las fiestas. Por cierto, mencionar que ese santificar y guardar un día aparte, eso es antes de la ley. Eso viene del tiempo de cuando Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Ese principio viene de ahí. Y nosotros, por cierto, hacemos bien en guardar y en entender la santidad del día que nosotros santificamos para Él, que en este caso es el domingo. Hacemos bien en entender esa santidad. No digo nada más del sábado. Si tienes dudas, cualquier cosa, me lo dices. Me lo ponéis por cualquier sitio y si queréis os amplío información. Pero hasta aquí lo que tenía que decir del sábado. Vale, entonces, ¿qué celebro si no celebro el sábado? Si no tengo que guardar el sábado, ¿qué fiestas guardo? Muy bien. ¿Cómo determino, y esto es lo que nosotros deseamos, saber cómo determinar qué fiestas Dios acepta y qué fiestas Dios no acepta? ¿Cuáles son agradables y cuáles no son agradables? Esto nos interesa saberlo como creyentes. Como he dicho antes, no vale todo y de cualquier manera y ya está. Debemos saberlo, debemos estar confiados o tenerlo claro en nuestra mente por qué lo hacemos, cómo lo hacemos o qué hacemos. Muy bien, voy a empezar por este punto, hablando de qué fiestas tenemos o no tenemos que guardar. ¿Cómo determinamos la moralidad de una fiesta? ¿Cómo determinamos si una fiesta es buena o es mala? ¿Cómo determinamos si podemos participar o no? Algunos quieren decir el propio origen de la fiesta te marca si es una fiesta buena o es una fiesta mala. El origen. O sea, ¿quién empezó a hacerla? ¿Cómo se empezó a hacerla? ¿Para quién se empezó a hacerla? La fiesta marca el origen. Muy bien, voy a contestaros a esto poniéndoos un ejemplo. El ejemplo de los cumpleaños. Cosa que yo creo que todos celebramos, ¿no? Fijaos, esto es historia, voy a leer un parrafito de Wikipedia. Por cierto, que sepáis que Wikipedia, cuando miramos el tema de la historia, es una fuente bastante fiable porque
siempre hace referencia a textos, a descubrimientos arqueológicos, a textos históricos, y suele ser Wikipedia bastante fiable en el tema de historia. Leo unos párrafos referente al cumpleaños. El cumpleaños, o las celebraciones de los cumpleaños, nacen dentro del dominio de la magia y de la religión. En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta, con las velas encendidas, tenían el propósito de proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños y de garantizar su seguridad durante el año entrante, no en un contexto cristiano, en un contexto pagano, ¿de acuerdo? Yo le pongo velas a este santo el día de mi cumpleaños para que me proteja el resto del año. Ese santo no, ese ídolo, ese demonio, o ese falso ídolo. La costumbre de rodear, sigo leyendo, la costumbre de rodear la tarta de velas viene de la antigüedad. El círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año. Fijaos esto. Esto causó durante años que la Iglesia Católica considerase que la celebración del cumpleaños era un rito pagano. Y esto ocurrió durante los 3 primeros siglos, ¿de acuerdo? Durante los 3 primeros siglos, la Iglesia primitiva, durante los 3 primeros siglos, la Iglesia Católica, en el buen término de su palabra, la Iglesia Universal, es muy cristiana, luego se va a corromper, lo sabemos, con el tiempo se corromperá, pero esos primeros siglos, la Iglesia muy, muy, muy cristiana, y consideraba a esa Iglesia de hermanos queridos, con los cuales estaremos en el cielo, consideraban que celebrar cumpleaños eran ritos paganos. Sigo leyendo. Los primeros padres de la Iglesia predicaban contra la celebración de los cumpleaños, se subían a un púlpito y decían: no se puede celebrar cumpleaños. Lo que dice la historia. Ellos consideraban estas festividades, originadas entre egipcios y griegos, como reliquias de las prácticas paganas. La creencia folclórica es que las velas de cumpleaños estaban dotadas de magia especial para conceder deseos. Los cirios encendidos y los fuegos relacionados con sus sacrificios han tenido un significado místico especial desde el tiempo en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses, esas velas encendidas. De modo que las velas de cumpleaños rinden honra y tributo a la criatura que celebra su cumpleaños y le trae buena suerte. Originalmente la idea estaba arraigada en la magia. Los saludos de cumpleaños tienen poder, o ellos consideraban que tenían poder, para bien o para mal, porque en este día uno está más cerca del mundo de los espíritus. ¡Maravilloso! Y hoy es tu cumpleaños, celébralo y Dios te bendiga. Pero oye, que yo he celebrado cumpleaños siempre. Y conozco gente que celebra cumpleaños. Y la gente que celebra cumpleaños, les oigo dar testimonio, hermanos creyentes, y decir: gloria a Dios porque me ha dado la vida. Y gloria a Dios porque me permite vivir delante de Él. Y porque lo que yo soy, lo ha hecho Él. Y la vida que tengo, me la ha dado Él. Y lo que me ha provisto hasta ahora, lo ha hecho Él. Y si Dios quiere, será así en este año que entra. Pero fijaos, los primeros cristianos no celebraban y lo consideraban un rito pagano. Qué curioso, ¿no? Como digo, no es hasta el siglo IV que empieza a celebrarse el primer cumpleaños que celebró el cristianismo, era el cumpleaños de Cristo. Y empezó a celebrarse el nacimiento de Cristo, y con el tiempo cambió la mente de esos hombres, imagino que también en las generaciones, cambió la mente de esos hombres y dijeron: pues vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Y también dijeron: pues si celebramos el nacimiento de Cristo y la venida de la vida, ¿por qué no vamos a celebrar también nuestros nacimientos? Y así es como comenzó la Iglesia a permitir que se celebraran los cumpleaños de los cristianos. Vamos a ver, si el origen, como hemos dicho, si la moralidad de una fiesta la marca el origen de una fiesta, cuando yo celebro hoy, siglo XXI, mi cumpleaños, ¿a quién le estoy celebrando? ¿Quién está recibiendo la alabanza de eso? ¿Lo está celebrando un Dios que en los primeros días fue el Dios al que se celebraban estos rituales?
Y ese dios, por cierto, no hay dioses más que Dios, estoy poniendo una escena, ¿no? Ese dios Nimrod, vamos a decir, ese dios Nimrod está contentísimo. Mira, esta gente en el siglo XXI me sigue llegando su alabanza después de tantos años y no saben ni quién soy y me sigue llegando su alabanza. Y en vez de ir a Dios, va a mí, que soy Nimrod. Esto es absurdo. Esto es absurdo. Una fiesta, la moralidad de una fiesta no la puede marcar el origen de una fiesta. Queridos. Primero a los Corintios, un ídolo no es nada. No hay un Nimrod, no hay un dios, no hay un Astarot, un no sé qué, que en cierta parte del universo gozándose de que nosotros celebremos cumpleaños porque le llega en la gloria. Esto es absurdo. Os pongo un ejemplo. Halloween. Mira, qué bien. Halloween. Vamos con Halloween. Leo también de Wikipedia. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosechas celtas. Vale. Particularmente el festival gaélico Samhain, bueno, que puede haber tenido raíces paganas. Raíces paganas, el Halloween. Algunos eruditos sostienen que Samhain puede haber sido cristianizado como el Día de Todos los Santos, junto con su víspera por la Iglesia primitiva. Ahora, otros académicos creen, sin embargo, que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del Día de Todos los Santos. Dejadme que os diga una cosa, la Iglesia primitiva no celebraba cumpleaños. ¿Sabéis lo que celebraba? Celebraba los aniversarios de la muerte de los justos. Ellos decían, hace un año murió este hombre, este hermano mío, que fue un ejemplo, que nos dejó sus escritos, que nos dejó su vida como ejemplo, y Dios le usó y a través de él Dios bendijo y trajo salvación a miles de personas. Y ellos celebraban la muerte de los santos. ¿Por qué? Esto tiene cierto sentido. Porque la muerte era la entrada a la gloria. Por tanto, ellos decían, pues vamos a celebrar eso. Y por cierto, la forma de pensar de los cristianos primitivos era, ¿por qué celebramos la llegada a este mundo si la llegada a este mundo es a dolor, a sufrir? Por eso no celebramos. Celebramos la muerte, que es ya la bendición de la presencia de Dios. Esto es como ellos pensaban en esos primeros días. Por tanto, el Día de Todos los Santos era una celebración para ellos muy normal. Por tanto, hay académicos, y cuando se refiere a académicos, no está hablando de dos señores en un bar discutiendo sobre las raíces paganas de Halloween. Es gente estudiada y gente que ha estudiado la historia. Por tanto, vamos a ver una cosa. ¿Y si nos hemos equivocado? ¿Y si tenemos que celebrar Halloween? Pues, no hemos dicho, si decimos que el origen de una fiesta marca la moralidad de esa fiesta, vaya, tenemos que dejar de celebrar cumpleaños y tenemos que ponernos a celebrar Halloween. ¿Nos encaja? A mí tampoco. Sigo diciendo. Tenemos un problema. Bueno, tenemos tres problemas. Tenemos tres problemas. Si decimos que el origen de una fiesta marca su moralidad. Tres problemas. Primer problema. La historia no es como la Biblia. La Biblia son unos escritos, la Biblia son unos escritos atemporales que son la verdad. No cambian. Son como son y dicen lo que dicen. La historia no es así. No es que la historia cambie. Es que los que estudian la historia, como tienen que sacar su contenido, tienen que sacar el significado de lo que ocurría, lo tienen que hacer por escritos históricos, antiguos, o por yacimientos de arqueología, de lo que sacan cosas y deducen. La historia es cambiante. La historia no es algo fijo. No, la historia es algo fijo, pero la interpretación de esa historia es lo que es cambiante. Esto es lo que quería decir. Imagínate que tú dices, yo no celebro... a ver, te pongo un ejemplo. Yo no celebro el Día del Perro,
¿De acuerdo? Yo no celebro el Día del Perro, no sé ni siquiera si existe el Día del Perro, pero bueno, por poner un ejemplo, yo no celebro el Día del Perro porque hace 40 años un señor en un yacimiento arqueológico demostró que el Día del Perro se empezó a celebrar para el dios Tubalcaín. Vale. Entonces, esa fiesta es mala porque hemos encontrado un yacimiento, un documento que dice que el origen de esa fiesta es mala. Tú te pasas toda tu vida siguiendo eso, diciendo esa fiesta es mala porque se encontró ese documento ahí, que dice que el origen era malo. Cuando tú has vivido 40 años así, debajo de ese yacimiento arqueológico, debajo es más antiguo, se extraen otros documentos que dicen que no, que realmente el origen era hacia Dios y para bendecirle por la grata compañía de los perros. Entonces, tú has vivido 40 años de tu vida sin celebrar algo que realmente era bueno. Porque has dicho, uy, el origen de si algo es bueno o es malo, me lo va a marcar un yacimiento arqueológico o un escrito histórico. Luego nos encontramos otra cosa. Nos encontramos que cuando se sacan estos documentos históricos o se sacan los restos de un yacimiento arqueológico, hay que interpretar esa historia y no todos interpretan igual. Y cuando tú vas a una página web de internet, encuentras y dices que tal rito era pagano hacia ese dios. ¿Vas a la página de internet? No, ese rito no era pagano y era hacia ese dios, era hacia este otro dios y comenzó en Mesopotamia. Luego vas a una tercera fuente de internet, fijaos que ya internet está diciendo a nuestra vida lo que es bueno o malo. Vamos a una tercera fuente de internet y dice que no, que realmente la historia lo que dice es que era una conjunción de esas dos cosas, un poco una mezcla y que se dio en en el Asia Central. Y nos encontramos a páginas web que se están contradiciendo o fuentes de información que se contradicen sobre el origen de una fiesta. Y entonces ya no sabemos si es buena o mala. Segundo problema. Bueno, segundo problema de que la moralidad de una fiesta la marque su origen. Si nosotros queremos ser responsables delante de Dios, ¿qué es lo que deseamos? Ser responsables delante de Dios y vivir de la forma más correcta delante de Dios. Y el origen y la maldad o la moralidad la marcan la historia, querido, tú no necesitas la Biblia. Tú para ser más agradable a Dios no necesitas la Biblia. ¿Sabes lo que necesitas? Hacerte arqueólogo. Para agradar más a Dios, tienes que conocer más la historia. Entonces, ¿qué? Pues abandonamos la Biblia, porque la Biblia no nos va a marcar el origen de algo si es bueno o malo. Ponemos a un lado y me pongo mi casco de explorador y mis pantalones cortos color caqui y mis tirantes y me voy a un yacimiento arqueológico para poder vivir de una forma más agradable delante de Dios. Claro, muchos dicen, no, pero Dios no nos va a juzgar por lo que no sabemos, sino por lo que sabemos. Bueno, sí, y esto es cierto, ahí estoy de acuerdo con eso. Pero si entonces tú quieres ser responsable delante de Dios, no tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar la historia. Para que te marque el origen de cada fiesta, de cada evento, de cada celebración, para que la historia te lo marque y tú la celebres o no en base al origen de esa fiesta. Por supuesto, esto es un problema. Tercer problema, y es el más grave de todos, el tercer problema. Tener que recurrir al origen de la fiesta para que nos diga si es buena o es mala, es decir, que la palabra de Dios no es suficiente para enseñarnos lo que es bueno o es malo. Por esto el tercer punto es el más grave. Es decir, la Biblia no es suficiente. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Porque nosotros entendemos que la Biblia, a través de sus principios espirituales, nos ha dado lo que es correcto o no es correcto, nos ha dado la mente de Cristo, nos ha dado el mismo corazón de Dios, nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros, el cristiano, en cualquier época de la historia, en cualquier lugar del mundo, en base a esos principios bíblicos, sepa cómo debe vivir de una vida de una forma agradable a Dios.
Pero cuando yo tengo que ir a que una página web en internet, o a que cierto historiador, o a que cierto divulgador loco me diga si una fiesta es mala o buena por su origen, estoy diciendo que la Biblia no tiene suficientes principios para decirme lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es un problema. Esto es un problema muy grande. La Biblia es suficiente para marcarnos qué es bueno y qué es malo. ¿Sabéis qué es lo que marca si una fiesta es buena o es mala? Lo que marca si una fiesta es buena o es mala es el corazón. Vamos a hablar de esto. Creo que voy a dejarlo aquí. Y bueno, Dios mediante, nos va a quedar un poquito. Ahora me he quedado justo en, visto que en el origen no marca la moralidad, ¿qué es lo que marca la moralidad? Me he quedado justo aquí. Así que vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, qué es lo que marca la moralidad de las fiestas, de lo que comemos, de lo que no comemos y todo eso. Vamos a orar y lo dejamos aquí en esta tarde. Nuestro Dios, nuestro Padre, no tratamos con ligereza estos temas, ni mucho menos, sino que deseamos que nos ilumines, que nos abras los ojos, Señor, para, como he dicho ya muchas veces en esta tarde, vivir de una forma que te agrade, de una forma que tú recibas lo que celebramos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que tocamos, lo que pensamos, lo que hacemos, Señor, que todo sea agradable a ti. Gracias por tu precioso Espíritu Santo y que Él mismo nos redarguya si andamos alguno de nosotros en prácticas que no te agradan y que no son buenas. Pongo este tiempo delante de ti y esta enseñanza, Señor, para ayudar a mis hermanos y, por supuesto, a mí el primero, a entender qué es bueno y qué es malo delante de ti. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Que el Señor os bendiga.